Hoy desentrañamos la trama que combina amor, deporte y política en uno de los eventos más esperados del año. Claro que sí, el Super Bowl. Este año el foco no solo estuvo en el campo de juego, sino también en las gradas, donde se esperaba ver, claro que sí, a la superestrella del pop Taylor Swift apoyando a Travis Kelce, jugador estrella de los Kansas City Chiefs. Pero, ¿qué pasa cuando el amor y el deporte chocan con la política y la conspiranoia? ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV. Y a ver, imagínate rápidamente este crossover. Por un lado, Taylor Swift, una de las princesas, de las reinas del pop. Y por el otro lado, Travis Kelce, uno de los titanes de la NFL. Bueno, ahora, ponelo juntos en pareja. Como si el último disco de Taylor Swift decidiera salir a jugar un partido y se encontrará con Travis Kelce en el medio del campo. Suena a fanfic, pero esto es real. Bueno, ¿cómo se conocieron? Eso queda en el misterioso mundo de las celebridades, pero apostamos a que no fue buscando recetas de cocina en internet, ¿no? Están crujientes por fuera y aguaditos por dentro. Desde que salió a la luz esta relación, todos estuvimos en modo detective intentando desentrañar si esto es verdadero amor o una jugada de marketing nivel Dios. Y claro, como buena trama de telenovela, nos faltan las teorías. ¿Es esto un plan maestro para dominar el mundo? O al menos las elecciones en los Estados Unidos y la NFL. ¿O acaso es solo amor en tiempos de redes sociales? Las dudas están en el aire como si fuera la pelota en el último segundo del Super Bowl. Ahora, hablemos de cómo algunos fans de la NFL están más picantes que Juanito en Fetifest. ¿No sabes de qué te estoy hablando? Pásate por mi otro canal, Juanito en Fetifest. Picante. Porque claro, la cámara ama a Taylor tanto o más que a los propios jugadores. En foros se puede leer gente diciendo: yo quiero ver fútbol americano, no quiero ver un concierto. Y esto el día de ayer llevó a algunos a preguntarse si estaban viendo el Super Bowl o el Taylor Swift Show. El Taylor Swift Show con algunos invitados especiales, en este caso jugadores de fútbol americano que cada tanto los mostraban. La relación entre Kelce y Swift se convirtió en el snack perfecto para los medios, la comidilla del momento. ¿Por qué? Porque es irresistible y tiene el sabor de la conspiranoia. Por un lado es la historia de amor que nos entretiene entre jugadas, pero por el otro algunos piensan que es una estrategia de distracción masiva digna de estudio. Y eso es lo que estamos haciendo hoy aquí. Te voy a dar unos datos que te van a dejar con el culo para el norte, ¿eh? En el ojo del huracán mediático encontramos a Taylor Swift, la estrella de pop, que según los críticos y amantes de las teorías, probablemente no sea solo la chica de las canciones pegajosas, sino también una herramienta política de primera línea. La relación con Travis y su omnipresencia en el gran tazón, según ellos, los que inundan internet de teorías, no es ninguna casualidad, sino parte de un complot más grande que busca moldear la opinión pública y quizás, solo quizás, influir en las elecciones presidenciales. En una nota en televisión, Brian Donovan y Brandon Valeriano, expertos políticos que probablemente nunca pensaron que terminarían hablando sobre el impacto de una cantante de pop en un evento deportivo y obviamente en las elecciones, decían que básicamente todo esto refleja las tensiones en la sociedad estadounidense. Las celebridades, antes solo símbolos de escándalos, de glamour, ahora son vistos como peones o bueno, reyes en el ajedrez político. La reacción conservadora contra Swift la tacha de portavoz de una agenda liberal. Y en cierta medida nos muestra el nuevo papel de las estrellas en las guerras culturales del presente. Es como si de repente tus tweets sobre el cambio climático o los derechos LGBTQ te convirtieran en parte de una guerra sin tu consentimiento. Entonces, ¿quién hubiera dicho que la chica que cantaba sobre sus exnovios terminaría siendo vista como una amenaza política? Es como si un día estás escribiendo canciones en tu habitación y al siguiente sos acusado de intentar influenciar los resultados electorales con tus apariciones en eventos deportivos. A este paso, ¿no sería raro empezar a ver teorías sobre cómo sus letras contienen mensajes subliminales para promover qué? Porque de hecho hay un montón de teorías de eso. ¿No sería raro? Porque está lleno de internet de eso. Comentame la teoría más extraña que leíste o que viste o que escuchaste sobre alguna canción de Taylor Swift. En este escenario, Taylor Swift se transformó de ídolo pop a villana, o bueno, a heroína, según a quien le preguntes, ¿no? Demostrando que en la era de las redes sociales y la polarización, nadie está a salvo de ser arrastrado al barro de la política. Y mientras tanto, Swift y Kelce probablemente solo quieren disfrutar del juego y quizás, solo quizás, si es verdad, de su amor, sin tener que preocuparse por si su relación está siendo analizada como una posible estrategia electoral. Entremos en la conspiranoia máxima de toda esta historia, que es la posibilidad de que la NFL sea básicamente una película. ¿En qué sentido? Bueno, que todo esté finamente
calculado. Sumergiéndonos en el fútbol americano, donde la testosterona y la estrategia chocan en el campo de batalla, se teje otra trama, otra estrategia, pero que es digna de una serie de Netflix, de un documental. Con Taylor Swift y Travis Kelce como protagonistas en esta saga, algunos fans y teóricos de sillón levantaron las cejas preguntándose si esta relación es el equivalente en la vida real de un fake punt diseñado para capturar más espectadores y darle al fútbol americano una especie de barniz de brillo muy estilo pop. Fake punt. ¿Cómo te tiré esa? De fútbol americano, no sabías que manejaba data de fútbol americano. Si no sabes lo que es, bueno, te falta fútbol americano y sos muy Taylor Swift. La NFL, esa institución venerada por sus jugadas estratégicas tanto dentro como fuera del campo, podría estar jugando el partido más extraño de su historia. Algunos dicen que la relación Swift-Kelce no es más que una jugada maestra de marketing destinada a atraer a los ojos que normalmente estarían más interesados en los dramas de los MTV Music Awards que en el tercer down en el último cuarto. Entonces, como si necesitáramos más condimento, en esta ensalada conspiranoica emerge la teoría de que el Super Bowl está arreglado. Y no estamos hablando de un guión como la lucha libre, sino de la sugerencia de que los hilos del destino de esta temporada podrían estar siendo tirados para asegurar que el equipo de Kelce, los Kansas City Chiefs, salieran victoriosos, cosa que justamente pasó. El objetivo, maximizar la narrativa de cuento de hadas y por supuesto los ratings, que a fin de cuentas es lo más importante, el dinerito. Pero para que hay un poco más. En un giro que haría que el mejor director de Hollywood se sintiera orgulloso, algunos argumentan que este esquema teatral tiene un propósito mayor, que es impulsar la reelección de Biden. Con Taylor Swift como la musa liberal, su apoyo y por extensión, claro, el de su legión de fans, que es enorme, podría ser el empujón que Biden necesita para cruzar la línea de gol en las elecciones del 2024. La lógica dice también que si el Super Bowl puede ser arreglado, ¿por qué no también las elecciones presidenciales o por lo menos manipular la opinión pública, que según lo que algunos creen sería muy fácil? Y si nos guiamos por la cuenta de Twitter, algunos creeríamos que esto, bueno, el señor lo acaba de confirmar, porque básicamente, después de que se acabó el Super Bowl, el señor dijo justo como lo dibujamos. El señor Biden, un hombre que apenas puede hablar, estaba tuiteando y confirmándonos esto, o acaso ni siquiera tuitea el señor porque apenas puede hablar. Anyway. Se queda trabado, no llega al baño. ¿Cómo va a presentarse una nueva elección? Pero bueno, ese es otro tema para otro video. Ahora vamos a lo más importante de toda esta historia. ¿Qué se necesitaría? Así, técnicamente, matemáticamente, científicamente, ¿para qué esto se pueda realizar? ¿A qué me refiero? A cómo tendría que darse todo para que la NFL estuviera arreglada. Explorar la posibilidad de que la NFL esté arreglada nos lleva a un terreno tremendo, épico, donde se cruza la lógica, la logística y la ley de los grandes números. Para que algo de esta magnitud suceda, estaríamos hablando de un esfuerzo coordinado que haría palidecer incluso a los científicos más épicos de la NASA. Veamos qué se necesitaría, quiénes deberían estar comprometidos y desde un punto de vista matemático o científico, qué tan posible sería esto en realidad. Te voy a nombrar tres cosas clave. Lo primero sería una complicidad a alto nivel. Para empezar, necesitaríamos complicidad casi total de los más altos niveles de la NFL, incluyendo ejecutivos, árbitros, entrenadores y posiblemente jugadores clave. Estaríamos hablando de un secreto guardado por cientos de personas, algo históricamente difícil de mantener. Lo segundo, manipulación de juegos. La manipulación efectiva de juegos requiere influir en decisiones arbitrales, jugadas específicas y potencialmente el resultado de juegos críticos. Esto implica un nivel de predicción y control sobre variables completamente impredecibles, desde el clima hasta las lesiones de jugadores. Tercero, el control de la narrativa. Mantener la narrativa controlada ante medios de comunicación, aficionados y analistas deportivos es esencial. En la era de la información, cualquier desviación sospechosa de la norma va a ser analizada y discutida en profundidad. ¿Quiénes deberían estar comprometidos entonces? Bueno, ejecutivos de la NFL, que deberían orquestar y supervisar la operación asegurando que todos los involucrados jueguen su parte sin desviarse. Los árbitros serían cruciales para influir discretamente en el resultado de los juegos a través de faltas, revisiones y demás. Discretamente, permítanme acá hacer un parate, porque hace un tiempo en la NBA hubo un quilombo
increíble porque, claro, se descubrió que había árbitros que estaban modificando un poco, ¿no?, lo más posible resultados de partidos. ¿Por qué? Porque había un esquema enorme detrás de ellos de apuestas. Entonces, cuando empezás a mirar te das cuenta que no había tanta sutileza en esos hombres, ¿no? Pero claro, ¿qué va a estar pasando? ¿Cómo este error fue sin querer? Claro, 500 errores todos juntos, obviedades sucediendo en un momento, investigaron, descubrieron que había algo. Entonces, en la liga más importante de básquet del mundo, pasó. Entrenadores y jugadores clave necesitarían ejecutar jugadas específicas en momentos críticos para asegurar el resultado deseado, lo que podría ir en contra de su integridad competitiva y profesional como mínimo. Desde un punto de vista matemático y científico, la probabilidad de ejecutar con éxito una operación de esta magnitud sin ser detectados es extremadamente baja. La cantidad de variables incontrolables en un juego de fútbol americano es enorme. Además, el análisis estadístico podría fácilmente detectar patrones anómalos en decisiones arbitrales o resultados de juego. La probabilidad de mantener una conspiranoia de esta escala implicando a cientos de individuos y sin filtraciones o errores se acerca a lo imposible. La naturaleza humana, la ética individual y el riesgo de exposición juegan en contra de la viabilidad de esta operación. Así que mientras que la teoría de una NFL arreglada puede ser un terreno fértil para la especulación y el entretenimiento, la realidad de implementar y mantener una conspiración de esta magnitud enfrenta obstáculos casi insuperables, tanto desde el punto de vista logístico como matemático. La integridad del deporte, aunque no exenta de controversias, claro, y errores humanos, y después de cosas que ya hemos hablado como los árbitros dudosos, parece estar protegida por la misma complejidad y naturaleza impredecible del juego. Antes de que vayas a poner todas tus inversiones, todo tu capital en más aluminio para hacer más sombreritos conspiranoicos, escúchame. Mientras que la NFL sin duda disfruta de su dosis de drama, porque después de todo, ¿qué es el deporte sin un poco de espectáculo? La idea de que puedan arreglar el resultado de uno de los eventos deportivos más vigilados y analizados del mundo parece, bueno, un milagro en el mejor de los casos. Todo esto, claro, si no pensamos en que la mismísima NBA, hace no tanto tiempo atrás, descubrió que estaba siendo manejada por los árbitros. Y en cuanto a la teoría de que todo esto es una jugada para asegurar la victoria electoral de Joe Biden a través del apoyo de Taylor Swift, bueno, subestima un poco la complejidad del electorado estadounidense pensando que votarían a quien sea que diga Taylor Swift. Y quizás, bueno, también sobreestima el poder de las celebridades en la política, pero al final del día, todos sabemos que esto se ha hecho siempre. Curiosamente, es lo que estamos viendo en Argentina en este momento con un montón de artistas. En resumen, mientras que la relación entre Swift y Kelce, su impacto en la NFL y las teorías de conspiración que la rodean proporcionen un sinfín de material para charlas de cafetería, o en realidad para debates en redes sociales, quizás la explicación más sencilla sea la correcta. A veces un juego es solo un juego y un romance es simplemente un romance. Pero digamos la verdad, especular con teorías conspirativas es un pasatiempo tan americano como el fútbol americano mismo. Ahora quiero que vos me comentes qué opinás de todo esto. ¿Hasta qué punto es real? ¿Hasta qué punto es locura? Quizás hay un término medio donde sí, está un poco fabricado todo. Comentame vos qué opinas por ahí abajo. No te olvides, lo más importante que es darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, seguime en todas mis redes. Soy Juanito6, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima.